Perdón. Muy buenos días. A ver, por favor, se van callando. Silencio. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo visto hasta ahora. A ver, ¿qué es la comunicación? La comunicación, para que haya comunicación tiene que haber dos personas, uno que comunique algo, otro que escuche. Por lo tanto, para que haya comunicación tiene que haber un emisor que emite y un receptor que recibe esa información, ese mensaje, y ahí se produce la comunicación. Por ahí se producen algunas confusiones y algunos alumnos entienden que la comunicación es otra cosa. Último momento. Frente a la confusión de algunos alumnos de pensar que la comunicación pasa por una tabla Ouija, el profesor Frank, en una investigación nunca vista, va a tratar de comunicarse con la tabla Ouija móvil de interiores. Profesor Frank. Ahí el profesor Frank está comprobando si es verdad que para que exista comunicación hace falta una tabla Ouija. Está preparando todo. Se concentra. 18 horas. Esto es increíble. Esto nunca visto. Esto es televisión de investigación. 19:30 horas. Sigue Frank. El profesor trata de comunicarse. 21:43. Continúa con su investigación. A ver si se puede comunicar. 23:14. Esto es increíble. 0:53. Investigación. 2:26. Amor, esto no anda, ¿ya están los chorizos? Ha quedado demostrado científicamente que no se puede comunicar a través de la tabla Ouija. Volvemos a clase. También hemos visto clases de palabras. Así que repasemos. Un sustantivo. ¿Qué es? Un sustantivo puede ser una persona, una cosa, un animal. Algunos dicen que un sustantivo es aquello que se puede tocar, se puede ver. Bien. Un adjetivo. Los adjetivos, para pensarlo, es cómo es ese sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, el perro. ¿Cómo es el perro? Blanco, o es malo, o es alto, o es petizo, o es juguetón. ¿Sí? Todo eso es el adjetivo del sustantivo perro. Tiene todos esos adjetivos. ¿Sí? Y los verbos son las acciones. ¿Sí? Correr, saltar. Por ejemplo, el perro blanco corre. El perro blanco ladra. ¿Sí? Ladra, corre. Todo eso es verbo. ¿Se entiende? Entonces el sustantivo, el adjetivo, el verbo. Último momento. Tenemos al profesor Frank en el móvil de interiores demostrando cuáles son las clases de palabras. Móvil de interiores, por favor, profesor Frank. Invocar, verbo. Fácil, adjetivo. Muchísimas gracias, profesor Frank. Volvemos a clase. Bien, lo que nos había quedado por último son los diferentes tipos de texto. Sí, vimos el texto explicativo, el texto informativo, el texto poético. Bien. El primero que vimos fue el texto publicitario. ¿Se acuerdan que habíamos visto una publicidad de una pizzería? ¿Sí? Bien.
En esa pizzería el texto es argumentativo porque intenta venderte, se llena de argumentos, no sé, lo que sea, tengo mejor oferta, tengo mejor pizza, tengo lo que sea, para que vos compres, ¿sí? El único fin que tiene ese texto es que vos vayas y compres. Luego vimos el texto poético. El texto poético, el único fin que tiene es transmitir sentimientos, ¿sí? Utiliza las bellas palabras, las bellas letras, para transmitir sentimientos. Para eso vimos la letra del tema musical del Duki. ¿Se acuerdan? Luego tenemos el texto informativo. El texto informativo, la única función que tiene es informar. ¿Se acuerdan? El niño de 2 años en San Juan que se había perdido. Bien, la única función que tiene es la de informar. ¿Sí? Informarte que un niño se perdió. O sea, por último vimos el texto explicativo, que tiene como función ¿qué? Muy bien, explicar, ¿sí? Explicativo, explica, en este caso, cómo nacen los pelos, ¿sí? Por eso se llama texto explicativo. Cada texto tiene su función, para eso existen los diferentes tipos de texto. Yo no voy a explicar el pelo escribiendo un texto poético, ¿sí? O yo no le voy a explicar a una persona que amo a través de un texto explicativo, ¿sí? Voy a escribir un texto poético. Último momento. El profesor Frank nos va a explicar los diferentes tipos de texto en una investigación. Adelante, profesor Frank, desde Interiores. Muchas gracias, profe Sergio, y seguimos con este repaso. Ahora es el turno de ir a los tipos de texto. Hemos visto varias tipologías textuales en lo que va del año, ¿no? Como el texto instructivo que nos enseña a lograr realizar algo con éxito, por ejemplo, una receta o las indicaciones de una app luego de su instalación, etc. También vimos al texto narrativo, como el cuento que tuvimos la oportunidad de leer hace poco, acerca de ese niño recién entrado en la adolescencia y con las hormonas, en modo diablo, que le lleva un regalo a una señora muchos años más grande que él. ¿Qué más? La mismísima entrevista también. Pero queremos dejar en claro que los textos están en todas partes, y no solo en las carpetas de la escuela. Por ejemplo, un texto expositivo, yo ahora lo que voy a hacer es dar los nombres y las características de todas estas plantitas, una por una, ¿sí? Véanlas muy bien. Y no voy a decir cuál me parece más bonita, porque eso sería entrar un poco en lo que es el texto argumentativo. Bien, antes de pasar a la descripción, la comparación de cada y el nombre de cada una de las plantitas y las características de cada una de las plantitas, voy a dejar el mate para hacerlo de manera más cómoda. Bueno, quiero decir que se suspendió la clase de texto expositivo porque se me cayó el mate del segundo piso, así que ahora estoy yendo a limpiar. Pero yo creo que quedó claro, ¿no? Básicamente los conceptos quedaron claros. Perdón, vecino. Muchísimas gracias, profesor Frank. Volvemos a clase. Lo último que vimos fue coherencia y cohesión del texto. Y en eso vimos los conectores. No sé si se acuerdan. Por ejemplo, utilizo conectores como por lo tanto, primero, por último, seguidamente, por ejemplo. ¿Sí? Son todos conectores que sirven para conectar una frase, una oración con otra, una idea con otra. Por eso se llaman conectores, porque conectan. Bueno, esperamos que este video haya servido para repasar los contenidos de lengua en esta cuarentena. Y un feliz cumpleaños a la escuela Dr. Eduardo Chávez.